Buenas noches, ingeniera María Teresa. Mi nombre es José Miguel Alonso González Charaja. Y bueno, hoy voy a explicar la resolución de este ejercicio. Y bueno, nos brinda esta información que nos dice que tenemos un motor trifásico de anillos rosantes con una potencia de 30 kilowatts. Nos da un voltaje de 440, una frecuencia de 50 Hz, donde 6 polos. Y tiene los siguientes parámetros. Nos da una resistencia 1 que nos dice que es igual a la resistencia 2 y con un valor de 0,8 ohms. También nos da dos reactancias que son iguales y tienen un valor de 2 ohms. Los devanados del estator y rotor están conectados en estrella y nos dice que su relación de transformación es igual a 2. Y nos pide que hallemos el par de arranque, bueno, el par máximo de velocidad correspondiente, la resistencia conectar en serie por fase en el rotor para obtener en el arranque los 2/3 del par máximo. Bien, antes de nosotros poder hallar el par, el, el par de arranque, primero debemos hallar la velocidad de sincronismo. Con esto quiero decir que tenemos que hallar los RPM para poder recién reemplazar en, en el par de arranque. Bueno, como tenemos acá en la fórmula, nos dice que 3 por raíz de 2 por el voltaje. Bueno, en este caso nos está dando un voltaje de línea y lo que nosotros acá queremos obtener son datos de fase. Por lo tanto, aquí lo estamos dividiendo entre raíz de 3, ¿no? Y bien, ¿qué más nos dice? Que tenemos sobre 2pi por la velocidad de sincronismo, sobre 60, por S, por la resistencia 1 más resistencia 2 sobre S al cuadrado, más la reactancia cortocircuito al cuadrado. Bien, como decía, primero tenemos que hallar la velocidad de sincronismo y bueno, dice que es 60 por la frecuencia sobre P, que sería 1000 RPM. Y bien, acá lo reemplazamos, como decíamos, 3 por la resistencia 2, que no son 0,8 ohms, por 440 sobre raíz de 3 al cuadrado. Todo esto lo dividimos entre 2pi por la velocidad de sincronismo sobre 60 por 1. Y bueno, acá también la resistencia 1 y resistencia 2 son totalmente iguales. Por tanto, acá tenemos el mismo valor de 0,8 cuadrado más la reactancia de cortocircuito al cuadrado. Y eso nos da una respuesta de 79,68 Newton metro. Entonces, en este caso, eh, tengo entendido que para hallar nosotros el par de arranque tenemos que conocer nuestra velocidad de sincronismo. Y bueno, en la parte B o en la segunda que nos pide el par máximo y velocidad correspondiente. Y bueno, como lo escribí en este pequeño mensaje, comentario, dice, antes de hallar el par máximo debemos hallar el deslizamiento para par máximo y su velocidad para par máximo. Entonces, con esto primero tenemos que hallar el deslizamiento para el par máximo, que es igual a la siguiente fórmula, ¿no? Resistencia 2 sobre raíz de resistencia 1 al cuadrado más reactancia de cortocircuito al cuadrado. Bueno, reemplazamos los datos, que son, como sabemos que la resistencia 2 es igual a 0,8 ohms sobre resistencia 1. Sabemos que resistencia 2 y resistencia 1 son iguales, por eso es 0,8 ohms, más la reactancia de cortocircuito al cuadrado, y esto nos da una respuesta de 0,19. Este 0,19, bueno, este deslizamiento lo reemplazamos en la fórmula de velocidad de par máximo y nos dice que su velocidad de sincronismo, esto se multiplica por S menos el deslizamiento para el par máximo, que sería 1000 RPM por 1 menos 0,19 y esto nos da una velocidad por par máximo de 810 RPM. Ahora, como nosotros ya hemos hallado la velocidad para par máximo, recién podemos reemplazar en la fórmula de par máximo que es la siguiente, ¿no? Nos dice que Tmax, que sería el par máximo, es igual a la resistencia 2 por el voltaje al cuadrado sobre 2pi por la velocidad de sincronismo sobre 60 por el deslizamiento para el par máximo. Y bueno, acá tenemos resistencia por la resistencia 1 más resistencia 2 sobre deslizamiento para par máximo al cuadrado por reactancia de cortocircuito al cuadrado. Y bueno, reemplazamos los datos, tenemos 0,8 ohms o 440 voltios al cuadrado sobre 2pi por la velocidad de sincronismo, que sería 1000 RPM sobre 60 por 0,19, que sería el deslizamiento, perdón, para el par máximo.
Y esto lo multiplicamos por las dos resistencias, que sean 0,8 ohms, sobre el deslizamiento por el par máximo, que sería 0,19 al cuadrado, más la reactancia de cortocircuito, que sería 4 cuadrado. Entonces, eso nos daría una respuesta de 189,37 newton metro. Entonces, acá tenemos que, bueno, eso es lo que he entendido también, es de que antes de nosotros aplicar la fórmula general para el par máximo, primero tenemos que hallar eh, su velocidad para el par máximo y su deslizamiento. Claramente, primero tenemos que hallar el deslizamiento y del deslizamiento después reemplazamos en la fórmula de la velocidad y ahí recién podemos hallar el par máximo, el par máximo, sí. Sí, el par máximo y velocidad correspondiente. Bueno, ahora nos pide que hallemos la resistencia a conectar en serie por fase en el rotor para obtener en el arranque los 2/3 del par máximo. Eh, para nosotros obtener este 2/3 en el par de arranque es necesario agregar una resistencia adicional en el reostato. Y bueno, se ve una pequeña fórmula que sería RT2, que sería igual a resistencia 2 más la resistencia adicional, que no he puesto esa formulita aquí. Y bueno. Bien, reemplazamos primero en la fórmula de par de arranque, que sería 2/3, o bueno, sería el 2/3 que nos piden a nosotros, por el par máximo, que en nuestro caso sería 189,37 newton metro, y eso nos daría una respuesta de 126,25. Esta se ve en la siguiente fórmula, que sería en la RT2 por 380 voltios al cuadrado sobre 2pi por la velocidad de sincronismo sobre 60 por 1 por 0,8 por RT2. Y bueno, lo único que tenemos que hacer aquí, bueno, lo que hice fue despejar la fórmula y después de despejar toda la fórmula me quedó una expresión, una pequeña ecuación de segundo grado y, y me salieron dos respuestas que serían las resistencias que nos estarían pidiendo a 2/3, que sería 1,43 y 1,61. 1,43 y 1,61. Y bueno, eso sería básicamente toda la explicación de las fórmulas, cada detalle, y gracias.